Cálculo 1. Para calcular la derivada de una función definida por tramos, como en este caso, primero derivamos cada tramo. Así que tendríamos con eso que f' de x es igual a la derivada de 2x cuadrado más 2x menos 1, que es 4x más 2, y a la derivada de 6x menos 3, que es 6. Ahora tome en cuenta lo siguiente. El número 1, x igual a 1, sí pertenece al dominio de la función, pero en ese punto hay un cambio de tramo. Eso podría significar que hay un salto en el gráfico. En general, podría significar que la función es discontinua en ese punto. Por lo tanto, no lo debemos incluir en la función derivada. Ponemos simplemente x mayor que 1 y x menor que 1. De aquí en adelante vamos a enfocarnos específicamente en saber si finalmente se incluye o no el punto. ¿Cómo lo hacemos? Determinamos primero si la función es continua y luego si la derivada por izquierda y por derecha son iguales. Si la función es continua, vamos al siguiente paso. Si es discontinua, concluimos que la función no es derivable y simplemente este sería el resultado. Entonces, analicemos la continuidad por izquierda y por derecha. Analicemos la continuidad calculando los límites por izquierda y por derecha. El límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la función original se obtiene evaluando la función específicamente en este tramo, porque es el tramo definido para x menores que 1. Con eso se obtiene 6 por 1 menos 3. El resultado es 3. El límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x se obtiene evaluando en este tramo, porque es el que se define para valores mayores que 1. 2 por 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1 es igual a 4 menos 1, es decir, es igual a 3. Eso significa que el límite cuando x tiende a 1 de f de x sí existe y es igual a 3. Por otro lado, si calculamos f de 1, como esto está definido para x mayor o igual que 1, f de 1 se calcula aquí. Pero ya sabemos que el resultado de esa evaluación es igual a 3. Entonces, el límite existe y no solo eso, sino que ese límite es igual a f evaluado en 1. El límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f de 1. Con eso concluimos que la función es continua en x igual a 1. Sin embargo, el hecho de ser continua no asegura que la función sea derivable. Entonces, debemos calcular la derivada por izquierda y por derecha. Eso se logra así. Calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función derivada y calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función derivada. Si los límites existen y son iguales, entonces ahora sí podríamos concluir que la función es derivable. Veamos. Si queremos calcular por la izquierda, como acercarme a 1 por la izquierda significa acercarme con valores que son menores que 1, evalúo aquí. Si evaluamos una constante, el resultado es la misma constante. Si lo hacemos por la derecha, obtenemos 4 por 1 más 2. También obtenemos 6. Eso significa entonces que f' de 1 existe y es igual a 6. Entonces, como conclusión final, aquí sí debemos poner el igual. Con eso nosotros estaríamos diciendo que cuando x vale 1, el resultado que se obtiene es 4 por 1 más 2, es decir, 6. Cabe recalcar que aunque el 1 está tomado en cuenta en el primer tramo aquí, como la función es continua, bien podríamos ubicarlo acá y no pasaría nada. Lo mismo pasa en la derivada. Este punto que está incluido aquí también podría ir incluido acá. Podría ir incluido solo acá y no arriba. Da lo mismo porque la función en todo caso tiene el mismo valor de y en cualquiera de los dos tramos. Listo, esa es la función derivada. Entonces, sí me gustaría dar un resumen antes de ir al siguiente ejercicio. Para derivar una función definida por tramos, derivamos cada tramo, pero no incluimos en el dominio de la función derivada las fronteras de los intervalos. En este caso, una frontera es x igual a 1, la única frontera, porque esto se define de 1 hacia la derecha y esto de 1 hacia la izquierda. Entonces, el 1 es la única frontera. No se incluye en principio en la función derivada. Luego analizamos la continuidad en esa frontera. Puede que haya más de una.
Y finalmente verificamos que la derivada a la izquierda y a la derecha de las fronteras sea la misma. Si analizando la continuidad obtenemos una función discontinua, ya no haríamos el cuarto paso y diríamos que la función no es derivable en ese punto. Pero si la función es continua, tendríamos que verificar que la derivada por izquierda y por derecha sean iguales. Si eso pasa, recién allí concluimos que ese punto también es parte del dominio de la función derivada y lo incluimos como parte de esa función. Listo.